psicoanalista o el doctor estaba conectado con el paciente a través de una especie de cascos para que no le pudiera mentir con la palabra las imágenes que realmente transcurrían en su cerebro. Entonces estaba uno conectado directamente y las imágenes se iban transmitiendo de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una paciente que realmente tiene un progreso maravilloso y cuando termina todo su tratamiento, ella le dice: oiga, yo quiero ser también psicoanalista y usar estos cascos virtuales para ayudar a otras personas. Entonces le decía: pero es que tiene un problema, señora, usted es ciega. Entonces, ¿cómo le puede hacer para que usted pueda ser psicoanalista si usted es ciega? Entonces, en un momento dado surge la creatividad y al doctor y a la paciente se le ocurre que lo que ella no puede ver con sus ojos ciegos, puede tratar de captar a través de las imágenes que el psicoanalista le va a transmitir de cerebro a cerebro directamente. Y entonces de esta manera empieza un aprendizaje maravilloso en el que él le empieza a formar, digamos, sus primeras sensaciones de colores. Luego le empieza a dibujar las primeras imágenes geométricas. Y ella va teniendo poco a poco un aprendizaje de todo esto, hasta que llega un momento en que ella puede ver, por ejemplo, una montaña que él le transmitió directamente de cerebro a cerebro, un valle, pero llega un momento muy emocionante. Es el momento en que ella es invitada por él a que se asome a un lago de cerebro a cerebro, y en el espejo del lago ella por primera vez puede ver su rostro. Esto es lo que hace Manuel con el rostro de nuestra comunidad. Ahí está. Si nos sentimos reunidos y queridos en este espacio, es porque la selfie es nuestra. Lo que ha hecho Manuel es un retrato colectivo de lo que somos aquí, de lo que estamos viviendo, y nos ha dado imágenes que de otra manera permanecerían en la ceguera. Y lo que es interesante es que este es un trabajo paciente que rescata prácticamente algunas memorias de las cenizas. Algunas de estas fotografías salieron directamente de la lente de Manuel, pero lo que más me impresiona es cómo él iba a la búsqueda de otras personas que tenían registros y material fotográfico y que a veces no lo querían prestar, y cómo él iba con su cámara y pacientemente, delicadamente, estaba tomando esas fotos que de alguna manera nos van a poder permitir ver la mente nuestra en el espejo comunitario. Porque a veces podemos tal vez tener una idea de lo que puede ser nuestra imagen individual, pero ¿y la imagen colectiva qué ocurre? ¿Qué ocurre con esa posibilidad de vernos más allá de nuestra piel? Porque somos ciegos a lo que está pasando más allá de nuestra piel. Y en este marco, pues cuando uno empieza a revisar algunas de las imágenes que vemos precisamente en el libro de Manuel, está todo un testimonio de cómo crece su pasión por descubrir y documentar la inmigración judía desde sus primeras presencias en Estados Unidos, tan vinculadas con nuestro país, la inmigración judía en México, los judíos que provienen en un principio de Alemania, de Francia y de Inglaterra, como Porfirio Díaz les da la entrada. Y estamos hablando, por ejemplo, de un momento muy interesante, de cómo el 14 de julio de 1912 nace la primera Sociedad Judía de México, la Sociedad de Beneficencia de Alianza Monte Sinaí, como dice Manuel, cuyo objetivo principal era la creación de un cementerio propio, y cómo este fue autorizado por el presidente Francisco Madero, gracias a su amistad con el doctor Jacobo Granat. Entonces uno va viendo cómo se van trenzando las relaciones tan íntimas de este tejido comunitario con el tejido mexicano. Y de hecho, ahí vamos viendo las fotos prácticamente de todo el paso de la vida comunitaria, las fotografías sobre las calles de Correo Mayor, las primeras lápidas en un patio judío, las familias posando en una foto familiar, los pasaportes y documentos de salida y entrada, los paseos que empezábamos a tener para descubrir lo que era México. Y quiero decirles que estas imágenes son tan entrañables
que ya forman parte de nuestra memoria colectiva. Quiero decirle algo a Manuel que creo que va a ser interesante. En una ocasión, yo estaba reconstruyendo en un texto algunas viñetas del pasado, un texto que publiqué en La Cultura en México, algunas viñetas del pasado familiar y de la entrada a México y de algunas experiencias que todos hemos vivido de alguna manera comunitariamente con distintos matices, pero es la extrañeza de llegar a un lugar en donde estás comiendo unas cosas que se llaman tortillas y que a los primeros migrantes les sabe a pura cal, porque ahora sí ya las disfrutamos de manera maravillosa, pero en ese entonces el sabor era tan extraño que uno decía, ¿por qué estoy comiendo una oblea de cal? El caso es que me acuerdo que en esa viñeta pues estoy rescatando un momento en el que llega mi madre y su familia de Polonia, y me acuerdo que para enmarcar ese momento me imaginé, y esto digo imaginar porque no fue mi imaginación, realmente tiene que ver con Manuel, me imaginé a dos hombres vestidos de blanco, jarochos, veracruzanos, en el puerto, dando de espaldas la vista hacia el mar, las espaldas detrás, podemos ver sus espaldas, y de repente dije, son como dos estatuas blancas que nos están dando la bienvenida. Y de repente cuando reviso los textos y las fotografías de Manuel, me encuentro que esa es una de las imágenes que Manuel lentamente ha hecho circular en la conciencia colectiva y que ya son parte de todos nosotros. Esto es lo que es importante. Aquí está el testimonio de todas las instituciones diferentes contra las que se han creado en México. Algunos rostros que son entrañables, algunas miradas que de repente decimos, ¿por qué me resulta tan familiar esta persona si no es mi familiar? Es una cierta forma de ver al mundo la que está ahí retratada, que tiene que ver con estas palabras que dijo también Jacobo Contente, que yo quisiera ver que de alguna forma forman parte de nuestro retrato colectivo y comunitario. A lo que aspiramos es a tener en el espejo a un Mensch, a un Ben Adán, y a lo que aspiramos cuando precisamente vemos los retratos tan familiares de las miradas que tenemos enfrente de nosotros, tienen lo que Carlos Monsiváis llamaba aires de familia, profundos aires de familia, una historia compartida en donde precisamente de lo que se ha tratado es de rescatar la memoria de las cenizas en las que se pensaba perdida esta memoria. Y los esfuerzos han sido distintos de una manera maravillosa. Ya hoy en día se usa Photoshop para tratar de rescatar algunas de estas imágenes que estaban perdidas, pero realmente de lo que se ha tratado siempre, y en el caso de Manuel, era de que este pulso de memoria no se perdiera. Y tal vez, porque esto está conectado con algo que es profundamente relacionado a la cultura judía. Decía el poeta Yehuda Mihai algo que fue parte de su credo de escritor. Él decía lo siguiente: lo debo amar por siempre. Y eso es lo que está de alguna manera presente en la posibilidad de capturar un instante, capturar un tiempo, y además descubrir en esa fotografía algo que a veces de otra manera no podríamos descubrir. Porque resulta que la vida se nos va tan rápido que luego no nos dimos cuenta de cierto matiz de alegría que estaba en la sonrisa de nuestra madre o de una familiar y que la fotografía nos revela lentamente. Porque eso es lo que hace la fotografía. Es un revelado de una conciencia colectiva, es un revelado de un instante y de un tiempo que a veces no comprendimos del todo, y cuando tenemos la imagen frente a nosotros, de repente volvemos a sentir de qué se trata ese tiempo, de qué se trata esa memoria y de qué se trata lo que queremos seguir construyendo. Quiero decir que entonces tenemos la gran fortuna de que tenemos realmente dos lentes detrás de la mirada de Manuel. El lente fotográfico, el lente de esa cámara que le regalaron a los 7 años, pero el lente que está detrás del lente, que es el ojo, el que va a curar la memoria.
Y digo esto porque realmente cuando estamos hablando del futuro, de nuestra memoria, lo que vamos a ver es que vamos a tener una abundancia enorme de fotografías contra la escasez de fotografías que tuvo que enfrentar Manuel. Pero lo que vamos a recordar siempre de Manuel es que lo importante no es la escasez o la abundancia de imágenes, sino quién las cura, es decir, quién las observa, quién las